Hoy tenemos un encuentro interlocal de jóvenes en donde asisten organizaciones sociales de las localidades de Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa, en donde se busca la consolidación de las ideas o de las perspectivas que tienen los diferentes jóvenes referentes a la política pública de juventud. Y yo tengo como sujeto político y crítico que ser responsable con mi territorio y delegar. No podemos seguir viciando tampoco los escenarios con personas que primero que todo deberían estar en otro tipo de espacios, en otro tipo de esferas, dando otras discusiones, pero muchas veces nos encontramos en los escenarios juveniles. Vital mínimo, porque sin una remuneración económica no podemos salir el otro día, llevarle comida a la casa a nuestras familias, pagar un servicio. Entonces eso es algo que también se queda muy corto, que se ha quedado muy corto en los últimos tiempos, ¿no? Se ha quedado corto, digamos, ese escenario en donde nos reconocen nuestro trabajo. Como decía el compañero, muchas veces nos toca presentarnos gratis, pero eso también es bueno porque eso es parte también del conocimiento de uno, ¿sí o no? De darse uno a conocer ante la gente para que ya ustedes ya los conocen, entonces ya le van a reconocer obviamente su trabajo. Ya la próxima de ya va a haber algo. En cultura pues hablamos más que todo de las expresiones culturales y artísticas que conllevaba esta mesa. Entonces pues ahí pudimos compartir con una escuela dedicada al breakdance y a todo el tema del hip hop. Entonces fue muy bueno y fue gratificante de pronto reconocernos como jóvenes artistas de distintas localidades. Y le veo un problema al quejarnos, porque nosotros no deberíamos quejarnos ante la institución, deberíamos exigir ante la institución. Ahí está la diferencia. Pero a mí me parece un problema que se plantee que eso es una maña, que es un vicio. No, pues si nosotros tenemos esos problemas es porque este Estado es débil y porque este Estado no ha cumplido lo que tiene que cumplir. Entonces ahí nuestra postura es que hay una política pública de juventud en construcción, pero es una falacia decir que lo que tenemos en este momento es una política pública de juventud. Cuando nuestra política pública de juventud incluya a los jóvenes y la realidad de los jóvenes, tenemos política pública, ¿sí? Cuando nosotros digamos, nosotros decidimos cómo va a ser la ley de primer empleo, que afecta a los jóvenes, ¿sí? Ahí tenemos decisión. Cuando nosotros digamos vamos a la guerra o no vamos a la guerra, ahí hay política pública de juventud. Cuando nosotros decimos queremos más universidades para jóvenes y las abren, ahí hay política pública de juventud. Hasta el momento no, hasta el momento hay ideas de política pública, pero es una falacia referirnos a ella con ese nombre. Puntualmente el objetivo o por qué se realiza básicamente es el tema político, ¿sí? Esto es una apuesta política del componente de jóvenes de la Bogotá humana, de poder construir una nueva política pública de juventud, también de recoger algunos insumos que nos permitan plasmarlos en el próximo plan de desarrollo, porque además creemos que lo que hemos hecho durante estos 4 años no se puede perder, sobre todo en los avances de seguridad y convivencia, en el diálogo con la policía, con el mismo ejército, las apuestas que hemos tenido a la hora de defender y denunciar también el tema de las batidas, defender a los jóvenes y denunciar las batidas ilegales, que incluso yo considero que no son batidas, las mal llamadas batidas, sino eso es un secuestro, puntualmente, como también lo ha dicho el alcalde.
La lucha que se viene es clave, no es simplemente generar el borrador de plan de desarrollo local. A la institución siempre hay que tenerle como desconfianza, independiente de las voluntades, la cercanía, la afinidad que haya, pues pasamos de 12 años, entre comillas, con todas las diferencias de política social, a una ciudad que se está planteando a partir del urbanismo y del cemento, una ciudad que no va a respetar los humedales, una ciudad que no va a respetar el espacio público como espacio de construcción del joven y de su identidad como sujeto que se piensa la ciudad, que se piensa más allá, y también eso va a generar como una dificultad para las personas que establecemos escenarios de difusión, circulación y visibilización de las prácticas artísticas en el espacio público. Se nos va a complicar un poco la cosa y a partir del 2013 con una reforma del IDIGER, más de 10 personas es aglomeración. Para las personas que hacemos festivales, un reto, sumemos esfuerzos, compartamos experiencias. Yo creo que desde la música, el arte y la cultura es que realmente se puede construir. Hay otros compañeros que desde los escenarios políticos están dando la lucha, pero debemos vincular más y más jóvenes para que las calles sigan siendo nuestras y para que otro mundo pueda ser posible. Gracias. La vida es tuya y llénala de emoción. Deja de hacerte Yo con lo que quiero cerrar es con una reflexión de que conozcan sus derechos, reconozcan en las organizaciones que han hablado antes a esos parceros y parceras que les ayudan a defender esos derechos, que les informan sobre esos derechos, que les dicen a ustedes en qué lugares, por ejemplo, o a través de qué organizaciones ustedes se pueden apoyar, ustedes pueden fortalecer esto que es la movilización social, y en últimas, a que no les sigan comiendo cuento a la guerra, porque la guerra va a seguir, y es muy probable que después del proceso de paz, los muertos del proceso de paz sean todavía muchos más que los muertos del conflicto armado, porque hay todavía un montón de bandas criminales, hay procesos que no se han solucionado. Esto es un posacuerdo, no un posconflicto. El conflicto va a continuar, pero depende de ustedes que no hagan parte de ese conflicto, depende de ustedes que promuevan la paz en lugar de la guerra, porque la guerra, y con esto cierro, como lo decía un filósofo, no es más que una masacre entre personas que no se conocen para el beneficio de personas que sí se conocen, pero no se masacran. La guerra es una masacre entre pelados que no se conocen para beneficiar a gente que sí se conoce y no se masacra. Los que se conocen están negociando en La Habana, los que no se están dando plomo hoy en el campo. Y eso acaba si nosotros tomamos la decisión de que termine. Muchísimas gracias. ¿Qué tal?